Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge David Padilla Vizcarra, soy estudiante de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa y hoy les voy a presentar el tema de cáncer de riñón. El cáncer renal es el tumor urogenital más letal, representa el 3% de los tumores en el adulto y su pico de incidencia se presenta en la sexta década de la vida, cuando es 2 o 3 veces más frecuente en varones que en mujeres, sin predisposición racial. Entre el 20 y 30% de los pacientes ya acuden al diagnóstico con enfermedad metastásica y se considera que del 20 al 40% de los pacientes que se someten a nefrectomía por la enfermedad localizada presentarán recurrencias. Estas serán del 25% a distancia, 10% a ganglios locales y 5% localmente. El cáncer de riñón puede ser esporádico o hereditario en el 4%. Esta última variedad se caracteriza, en general, por tumores multifocales y bilaterales que ocurren a edad temprana. Se identifican tres tipos de carcinoma renal hereditario. Uno de ellos es el síndrome de von Hippel-Lindau, que se relaciona con la histología de células claras, un patrón de transmisión autosómico dominantes y cambios genéticos en el cromosoma 3p25-26. Se vincula además con quistes renales en un 75%, quistes del epidídimo y pancreáticos, así como hemangioblastomas cerebelosos, angiomas retinianos y feocromocitoma en un 14%. También tenemos el carcinoma no papilar de células renales hereditario. Este es autosómico dominante y se debe a la translocación del brazo corto del cromosoma 3 con otro cromosoma, como viene siendo el 8, el 11 o el 6. El siguiente sería el carcinoma papilar de células renales hereditario. Este tiene como causa las translocaciones de cromosoma 1 y trisomía de los cromosomas 7, 16 y 17. La clasificación de la Unión Internacional contra el Cáncer describe 5 subtipos, que viene siendo el carcinoma de células claras en un 60 a 75%, el carcinoma papilar del 15%, el carcinoma cromófobo del 5%, carcinoma de conductos colectores un 1% y carcinomas no clasificables, que esto viene siendo el 5%. Las células epiteliales de la parte proximal del túbulo dan origen al carcinoma de células claras y al papilar, y los túbulos colectores ocasionan el carcinoma cromófobo y de conductos colectores. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos a los estrógenos. La administración de estrógenos externos ha producido cáncer renal en modelos animales. También tenemos la dieta. Se encuentra cierta relación con el alto consumo de grasas, aceites, leche y azúcar. La obesidad también viene siendo un factor de riesgo. Otro factor de riesgo sería la insuficiencia renal, ya que los pacientes con diálisis tienen un riesgo del 8%, 50 veces mayor que en la población en general. Otro factor sería los agentes tóxicos. Existe riesgo 4 o 5 veces más grande en los pacientes fumadores en comparación a los que no fuman. Asimismo, respecto a la exposición de metales pesados como viene siendo el plomo o el cadmio. En cuanto al diagnóstico, los pacientes casi siempre se presentan con una masa sospechosa que afecta al riñón y se observa en estudios radiográficos indicados por otros motivos, como el ultrasonido o la TAC. Su frecuencia alcanza el 25 al 40%. Por lo regular son tumores pequeños y en etapas iniciales. Sin embargo, esto no refleja una disminución en la mortalidad por cáncer renal. Los síntomas principales son hematuria en un 40 a 60%, dolor en el flanco en un 35 a 40% y masas palpables en un 25 a 50%, que juntos se conocen como la tríada típica y se presenta en el 6 al 10%. Otras características son fiebre, pérdida de peso, anemia o varicocele, de inicio súbito o del lado derecho. Los datos clínicos de invasión a la cava inferior son red venosa colateral en el abdomen, edema de extremidades inferiores, embolismo pulmonar, varicocele derecho fijo,
proteinuria y exclusión renal. Los síndromes paraneoplásicos ocurren en 10 al 40% de los pacientes. El síndrome de Staufer es una disfunción hepática que cursa sin metástasis y que revierte una vez que se extirpa el tumor. Otros síndromes paraneoplásticos serían la hipertensión, que se presenta en un 38%, anemia, que se presenta en un 36%, fiebre en un 17%, hipercalemia en un 5%, y policitemia en un 3%. Los estudios de laboratorio que se recomiendan para el diagnóstico son la biometría hemática completa, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, calcio sérico, perfil de coagulación y examen general de orina. La tomografía computarizada abdominopélvica confirma el diagnóstico y valora la morfología y función del riñón contralateral. Asimismo, valora la extensión extrarrenal, la afección venosa, suprarrenal y ganglionar. La resonancia magnética se emplea para valorar la afección a la cava o bien en pacientes con insuficiencia renal o alergia a medios de contraste. La tomografía por emisión de positrones podría ayudar a determinar la actividad tumoral y en ocasiones se puede indicar una biopsia si hay antecedentes de linfoma, tumor primario y masa renal. Esto para descartar enfermedades metastásicas, tumores renales bilaterales y pacientes monorrenos. En cuanto a los factores pronósticos, el grado del tumor y el estadio patológico son los factores pronósticos más importantes después de la nefrectomía, así como el estado funcional. Los factores pronósticos más importantes para la supervivencia a 5 años son extensión local del tumor, presencia de metástasis ganglionares regionales y evidencia de enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. Se estima que la supervivencia a 5 años para el estadio 1 es del 95%, 88% para el estadio 2, 59% para el estadio 3 y 20% para el estadio 4. Tratamiento. La nefrectomía radical aún es el único tratamiento efectivo para el cáncer localizado. La intervención quirúrgica se indica en los pacientes con estadios clínicos 1 y 2, aunque también es posible practicarla en los pacientes con estadio clínico 3, que tienen invasión a la vena cava o a la vena renal. Los individuos con mínima enfermedad regional ganglionar pueden considerarse también candidatos a la intervención quirúrgica, puesto que los ganglios sospechosos en la tomografía computarizada pueden ser hiperplásicos y ser ajenos a la invasión tumoral. La nefrectomía radical con trombectomía es el tratamiento cuando la extensión alcanza la vena cava inferior, que esto ocurre en un 4 a 15%. Este es un procedimiento con una mortalidad cercana al 10% y la supervivencia al 5% es del 68%. Técnicas poco invasivas. La nefrectomía radical laparoscópica ofrece ventajas sobre la cirugía abierta en términos de dolor atenuado, mayor cosmética y menor hospitalización. Las desventajas dependen del dominio de la técnica del cirujano, la difícil resección de tumores grandes y la dificultad para valorar márgenes libres. La nefrectomía parcial laparoscópica se recomienda en pacientes bien seleccionados con tumores pequeños, periféricos y en manos o centros expertos. La crioablación ofrece los mejores resultados y un control local del 85 al 95%. A la fecha, se debe emplear en pacientes que no son candidatos a tratamiento quirúrgico con tumores pequeños, periféricos y exofíticos. En cuanto al seguimiento, los pacientes con cáncer localizado de 20 a 30% va a presentar recurrencia. Las metástasis pulmonares ocurren en un 50 a 60% y se presentan en promedio en los 2 primeros años. Mientras mayor sea el tiempo libre de enfermedad, mayor va a ser la sobrevida. Muchas gracias por su atención. Espero y sea de su utilidad.